En el otoño de 1886, el viento gélido de Wyoming barría las colinas como un presagio, arrastrando hojas secas que se aferraban al suelo rocoso del rancho Blackwood. Silas Blackwood, un hombre de 38 inviernos, llevaba años sumergido en una soledad profunda, con la única compañía de sus reses y el murmullo incesante de sus propios pensamientos. El rancho era vasto, un lienzo agreste donde caballos robustos pastaban bajo un cielo inmenso. La reciente tormenta había dejado los establos empapados y un viejo semental enfermo, obligando a Silas a actuar. Colgó un cartel en la cantina del pueblo. Se necesita ayuda para limpiar cabañas y establos. Pago diario. No se pregunta. La discreción era tan valiosa como el trabajo en esas tierras. No esperaba gran cosa, pero al tercer día, una silueta emergió en el horizonte del rancho. Era una mujer menuda, envuelta en una manta de lana gruesa que ocultaba casi por completo su figura. Su rostro, apenas visible bajo el ala de un sombrero deshilachado, revelaba una palidez casi fantasmal. «Vengo por el trabajo», susurró, su voz apenas un soplo en el viento. Silas, acostumbrado al silencio de sus propios días, la observó con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Sabes limpiar establos?», preguntó. Ella asintió, una leve inclinación de cabeza. «Nombre», insistió él. «Elara. Elara Vance». Así comenzó. No preguntó por la paga, ni dónde dormiría. Simplemente siguió a Silas hasta los establos, y sus manos, aunque pequeñas, se movieron con una eficiencia silenciosa. La cabaña que había servido al capataz llevaba meses vacía, infestada de telarañas y polvo. Los corrales traseros apestaban a heno podrido y a la sangre seca de una yegua que había abortado días atrás. Elara trabajaba con una intensidad que casi dolía ver. Se agachaba, fregaba, cargaba cubos de agua que parecían casi tan grandes como ella, y recogía el estiércol con sus manos desnudas, a pesar del frío que enrojecía sus nudillos. No hablaba, no lo miraba a los ojos. Comía poco, no descansaba y siempre desaparecía antes de que el sol se pusiera, como una sombra que se desvanecía en el crepúsculo. Silas la observaba desde la distancia, un nudo de preguntas formándose en su pecho. ¿Qué clase de mujer acepta limpiar establos con las manos desprotegidas por el frío, sin quejarse, sin pronunciar una palabra? Al quinto día, mientras Elara limpiaba con un trapo húmedo las manchas de sangre junto al pesebre del semental enfermo, Silas se apoyó en una viga, con los brazos cruzados. No podía apartar la vista de aquella figura frágil pero inquebrantable. Y entonces, algo lo golpeó con una inquietud profunda. Elara no tenía caballo ni carreta. Cada tarde, se iba caminando, desapareciendo en el denso bosque. Nadie la esperaba en el camino, nadie venía por ella. ¿Dónde vive alguien tan sola en esta tierra tan implacable? La pregunta se clavó en su mente. Esa noche, el sueño lo eludió. Una fuerza, más poderosa que la lógica o la desconfianza, lo impelió a ensillar su caballo al caer el sol y seguirla. Elara caminaba rápido entre los árboles, sus pasos ligeros sobre el musgo y las raíces, como si el bosque fuera una extensión de su propio ser, desprovista de miedo. Después de casi media hora de seguirla por un sendero apenas visible, Silas se detuvo a unos metros de una cabaña diminuta, casi engullida por la maleza. La estructura estaba inclinada, el techo hundido en una esquina, y una manta raída colgaba a modo de puerta. Una luz cálida y titilante escapaba de las rendijas. La primera inclinación de Silas fue irse, dejarla en paz, respetar su misterio. Pero entonces, escuchó algo. Risas. Risas pequeñas, suaves, como ecos de una alegría apenas contenida. Dio un paso más, asomándose por una rendija en la madera podrida. Dentro, Elara se agachaba junto a un fuego moribundo, su rostro ahora transformado. Estaba vivo, casi radiante. Una niña de cabellos enmarañados corrió hacia ella, descalza, riendo a pesar de la noche gélida. Elara la alzó en brazos, la abrazó con una ternura que deshizo el corazón de Silas. Otros 3 niños estaban allí. Uno jugaba con una cuchara de madera, otro se acurrucaba junto a una muñeca rota, y el mayor los observaba desde una esquina, sus ojos alertas y protectores. El mundo de Silas pareció detenerse. Elara, la mujer silenciosa que limpiaba estiércol con las manos, era madre, de 4 hijos. Y vivía con ellos en aquella choza rota en lo profundo del bosque. Se llevó una mano al pecho, sin saber qué hacer. Por primera vez en muchos años, el hombre solitario sintió que algo más fuerte que la compasión, algo primario y profundo, le acababa de nacer en el pecho.
Silas regresó al rancho esa noche con el corazón anudado, un lazo mal hecho que le apretaba el alma. El silbido del viento entre las tablas del establo, el resoplido de los caballos en los corrales, nada lograba acallar las imágenes grabadas en su mente. La cabaña caída, la risa frágil de los niños, los pies descalzos en la helada tierra. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas clareaba y los picos de las montañas se teñían de rosa y oro, Silas salió del granero con una bolsa de arpillera. Dentro, colocó un saco de harina de trigo, un trozo de carne salada curada con especias y una barra de jabón envuelta en tela limpia. Caminó hasta el cobertizo donde el ara solía guardar los trapos de limpieza y colgó la bolsa en un clavo justo al lado de la puerta. No dejó nota. Solo se alejó, fingiendo que no esperaba nada a cambio. El ara llegó como siempre, antes de que el sol tocara el lomo de los caballos. No dijo nada al verlo. Se agachó, comenzó a recoger las heces secas y a frotar la madera con un trapo mojado. Trabajó hasta que el olor del establo fue sustituido por el del heno fresco y la paja limpia. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa de herramientas, una moneda pequeña y un papel doblado. Silas lo encontró al atardecer cuando fue a buscar una cuerda. El papel, escrito con una caligrafía sencilla pero firme, decía: «Por favor, no dé más. Trabajo para vivir, no para recibir limosnas». No había firma, pero no hacía falta. Esa noche, Silas se quedó un largo rato mirando el papel bajo la lámpara de aceite. No se sintió ofendido. De alguna forma, se sintió conmovido. El ara no pedía ayuda, pero tampoco la estaba negando del todo. Así que, al día siguiente, no dejó más comida. En su lugar, dejó un pequeño trapo de algodón limpio, doblado con esmero. Al otro, un par de guantes de trabajo, de cuero suave y resistente. Luego, una peineta de madera pulida, un pequeño lujo en aquel paraje. Pequeños gestos que no parecían caridad, sino humanidad. El ara nunca los rechazó, pero tampoco los mencionó. Pasaron los días, y aunque el silencio seguía siendo el lenguaje entre ellos, el aire cambió. A veces, el ara levantaba brevemente la vista, sus ojos cruzándose con los de Silas por un instante antes de volver a sus labores. A veces, Silas se quedaba cerca mientras ella trabajaba, no para vigilar, sino para compartir el mismo espacio, una presencia silenciosa que ofrecía un ancla. Un hombre que no sabía cómo preguntar, una mujer que no sabía cómo responder. Hasta que una tarde, cuando el sol ya empezaba a descender por las montañas, alguien golpeó suavemente la puerta del rancho. Silas salió, limpiándose las manos con un trapo, y allí, parado frente a él, estaba un niño. Tendría unos 10 años, el cabello revuelto, las mejillas manchadas de tierra, los ojos grandes y atentos. Sostenía una pequeña canasta con ambas manos. «¿Usted es el que le dio pan a mi mamá?», preguntó. Silas asintió, sorprendido. El niño alzó la canasta. «Traje huevos. Mamá dice que no se debe llegar con las manos vacías». Silas miró la canasta de mimbre. Dentro, apenas había media docena de huevos, algunos aún con plumas pegadas, tibios, recogidos con cuidado. Sintió que algo en su pecho se apretaba, como una brida tirante contra el alma. «Gracias», murmuró, y tomó la canasta con ambas manos, como si contuviera algo frágil y sagrado. El niño sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro sucio, luego dio media vuelta y corrió entre los árboles, perdiéndose en la espesura. Silas se quedó allí un buen rato, con los huevos en la mano y la mirada clavada en el horizonte, sin entender aún por qué aquel gesto le dolía más que cualquier golpe, y, al mismo tiempo, lo llenaba de una tibieza que no conocía desde hacía mucho. Esa noche, en la mesa del rancho, puso los huevos en un cuenco junto a una nota que escribió con letra torpe. «Gracias. Y dígale a su mamá que no todos los regalos tienen que ser pagados». Pero no sabía si el ara lo leería o si, como todo lo que valía la pena, solo se guardaría en el corazón. Las semanas siguientes llegaron cargadas de viento frío y mañanas cada vez más grises. En el rancho Blackwood, Silas comenzó a levantarse más temprano de lo habitual, no por insomnio ni por deberes urgentes, sino por una inquietud distinta. Quería que el establo estuviera en mejores condiciones para el ara. Cambió las tablas podridas del corral trasero, reforzó las bisagras de la puerta principal y limpió él mismo el canal del techo para que el agua no goteara sobre el heno seco. No dijo nada al respecto, no mencionó los cambios, pero cada vez que ella llegaba, encontraba el lugar un poco menos hostil, un poco más digno. El ara lo notaba, aunque nunca lo mencionó.
Seguía haciendo su trabajo con precisión y silencio. Si alguna vez sus ojos se detenían un segundo sobre una tabla nueva o un clavo brillante, no decía palabra. Solo pasaba el trapo una y otra vez hasta que la madera relucía. Silas, por su parte, intentó pagarle más de una vez. Cada ocasión, al final del día, dejaba unas monedas extras sobre la mesa del cobertizo, y cada mañana, al regresar, encontraba una nota doblada con una letra sencilla y firme. Ya has hecho suficiente. Él no insistía, solo guardaba los papeles en una caja de madera junto a cartas antiguas de su madre y recibos del rancho, como si esas pocas palabras fueran más valiosas que cualquier contrato. Una tarde, el cielo se volvió oscuro con una rapidez que parecía un augurio. Las nubes bajaron del monte como bestias silenciosas, y la lluvia se desató con furia, acompañada de granizo grueso como nueces. Silas cerró los establos y por impulso miró hacia el bosque. Algo dentro de él, una urgencia primitiva, lo empujó a tomar su chaqueta de cuero y montar su caballo sin pensarlo dos veces. El camino hacia la cabaña estaba casi oculto por el barro resbaladizo y las ramas caídas. El agua corría como pequeños riachuelos improvisados entre las raíces y el viento arrancaba hojas como si quisiera desvestir al bosque entero. Cuando llegó, el corazón le dio un vuelco. La cabaña temblaba bajo el azote del viento. El techo se había desprendido en un extremo y la manta de la entrada colgaba rasgada. A través de los huecos en la madera, Silas vio movimiento. Entró sin pedir permiso. El ara estaba en el suelo, sujetándose el brazo. Tenía un corte leve en la frente, pero lo que más le heló la sangre fue ver a los 4 niños acurrucados en una esquina, envueltos en mantas mojadas, tiritando de frío y miedo. El más pequeño, Ren, de no más de 3 años, lloraba en silencio, sus mejillas húmedas y rojas. Silas no preguntó nada, no ofreció explicaciones, solo actuó. Los envolvió a todos con lo que pudo encontrar, su chaqueta, una manta colgada de una cuerda, su propio sombrero de ala ancha para el niño mayor, fin. Luego, los guió hasta el caballo y los subió con cuidado, uno por uno. El ara protestó débilmente, pero su mirada era de agotamiento, no de orgullo. Regresaron al rancho bajo la implacable lluvia. El establo estaba tibio, pero Silas no los llevó allí. Los hizo entrar en su propia casa. La chimenea crepitaba tímidamente con apenas unas brasas. Les ofreció sillas, mantas secas, toallas para los pies mojados. No habló, solo se movía con una determinación tranquila. Encendió más leña, puso agua a calentar en la olla de hierro, abrió las alacenas con manos firmes, sirviendo pan y queso. Cuando por fin se detuvo, sacó un vaso de cerámica, lo llenó de leche caliente y caminó hacia la pequeña Ren, que seguía temblando junto a la lumbre. Se arrodilló frente a ella y le tendió el vaso. La niña lo miró desconfiada, sus ojos grandes como los de un ciervo asustado. Luego, con manos torpes, lo aceptó. El calor del vaso pareció derretir algo más que el frío. La niña se apoyó contra su hermana mayor, Daisy, y bebió despacio, sorbo a sorbo, como si cada trago le devolviera una parte del alma. Silas no dijo palabra. El ara tampoco. Solo se miraron con el fuego crepitando entre ambos. Y en ese instante, en medio de una noche rota por la tormenta, algo se reparó. No un techo, no una herida, algo más profundo, una idea. Aquí, aunque no haya casa propia, puede haber un hogar. El amanecer llegó suave, con rayos de luz dorada filtrándose entre las cortinas raídas del rancho Blackwood. La lluvia había cesado durante la madrugada y el aroma a tierra mojada flotaba en el aire como una promesa de calma. Dentro de la casa, el fuego de la chimenea aún ardía tímidamente y los niños dormían juntos sobre mantas dobladas, abrazados unos a otros como si no quisieran despertar del primer sueño cálido en semanas. Silas preparaba café en silencio cuando escuchó el leve crujir del suelo de madera. Se giró y vio a Elara, vestida ya con su ropa de siempre. La manta gris cruzada sobre los hombros y una bolsa de tela colgando de su brazo. No lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si pesaran demasiado para levantarlos. No volveré al establo, dijo con voz baja, casi apagada. Silas no respondió. Se limitó a observarla con el ceño ligeramente fruncido, su corazón tensándose. He empacado nuestras cosas. Nos iremos hoy, añadió el ara, su voz subiendo apenas un poco. Entonces, alzando un poco la vista, pero sin mirarlo del todo, dijo, usted ya ha hecho demasiado. Si me quedo aquí, tan cerca, la gente empezará a hablar y no quiero arrastrarlo conmigo.
No quiero que lo señalen por ayudar a una mujer como yo. Silas dejó lentamente la taza sobre la mesa. El golpe seco de la losa contra el madero pareció marcar una pausa en el tiempo. Se quedó allí de pie, como si las palabras no hubieran sido suficientes para moverlo, pero también como si algo dentro de él estuviera pugnando por salir. Pasaron varios segundos, un silencio cargado. Luego habló. Elara, llevo 15 años viviendo en este lugar. 15 años oyendo lo que la gente dice de mí, del rancho, de los caballos. Han dicho de todo. La miró por fin, firme, sereno. Pero, ¿sabe una cosa? Nadie, ni una sola alma, me ha cocinado una olla de sopa como la que usted hizo anoche, ni ha traído una canasta de huevos de sus hijos para darme las gracias. Elara frunció el ceño, confundida por la mención de la sopa y la canasta de huevos. Silas dio un paso más, caminando despacio hasta quedar frente a ella. En sus manos traía una manta doblada, gruesa, limpia, con bordes cosidos a mano, de un color cálido y terroso. Quédese. No por mí, Elara. Por ellos. Giró un poco el rostro, mirando hacia los niños que aún dormían cerca del fuego, sus pequeños cuerpos entrelazados. Esos pequeños necesitan un lugar donde no haya que correr cada vez que se oye un golpe en la puerta, alguien que no viva huyendo. Necesitan un hogar, no un escondite. Elara tembló. El labio inferior le vibraba levemente. Apretó la bolsa de tela contra el pecho como si le doliera soltarla, su aliento se volvió más pesado. Yo, murmuró, y luego se llevó una mano al rostro como si no quisiera que él viera lo que venía. Pero Silas no se movió, solo extendió la manta con ambas manos, como si en ese gesto hubiese puesto toda su fuerza, todo su entendimiento, toda su fe. Y entonces ella habló. Por primera vez, no susurró, no esquivó, no se escondió. Estoy cansada, Silas. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero no intentó detenerlas. Cansada de tener miedo, de fingir que no escucho lo que dicen, de correr, de esconder a mis hijos, de temer cada vez que alguien pregunta por mí. Su voz se quebró. Estoy cansada de pensar que cualquier bondad es solo un favor que tendré que pagar después, de que todo tenga un precio oculto. Silas no respondió con palabras, solo se acercó un paso más y con el mayor cuidado del mundo le puso la manta sobre los hombros, un peso cálido y reconfortante. Elara no se apartó. Y en ese silencio cargado de verdad, ella supo que ya no tenía que irse. Esa mañana, no cruzaron palabras al volver a encender el fuego ni al preparar el desayuno con los niños, pero algo invisible se había anclado entre ellos, firme como un cimiento. Elara no volvió a empacar su bolsa, no porque el mundo se hubiera vuelto justo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar donde el miedo no tenía llaves y la puerta no se cerraba con pestillo, sino con confianza. La tarde cayó con un cielo encapotado y el aire cargado de presagio. El rancho estaba en silencio, con los caballos recogidos y los niños dormitando tras una jornada de juegos en el corral. Elara lavaba ropa junto al aljibe mientras Silas arreglaba la cerca del lado este. Todo parecía en calma hasta que el sonido de cascos rompió el aire como un disparo seco. 3 hombres se acercaban montados, con rostros curtidos por el sol y ojos duros. El del centro descendió del caballo antes de llegar al porche. Su andar era arrogante, familiar. Elara lo reconoció al instante. El color se le fue del rostro. Garrett, susurró. El hombre escupió al suelo con una sonrisa torcida. No vengo por ti, Elara. Ya no quiero mujer. Pero los niños, bueno, esos sí valen algo. $100 por cabeza. No pido más. Me voy en cuanto reciba el dinero. Silas apareció en la puerta con una firmeza que solo da el trabajo duro y la voluntad férrea. Si quieres dinero, ve a buscarlo a otra parte, dijo sin alzar la voz, pero con el filo de un cuchillo bien templado. Aquí no se venden niños. Garrett soltó una carcajada, áspera y hueca, y sus 2 acompañantes también. Uno de ellos acariciaba la culata de una pistola colgada al cinto. No se venden, ¿eh? Garrett levantó un papel del bolsillo interior de su chaqueta, arrugado y amarillento. Tengo los certificados de nacimiento. Mi nombre está ahí. ¿Y ella tiene algo que demuestre que no los abandonó? ¿Algún documento, alguna firma de juez, algún papel de iglesia? Porque si no, amigo, legalmente son míos. Silas dio un paso al frente, situándose entre el ara y la puerta, su cuerpo una barrera inamovible. No me interesa lo que diga ese papel. Los niños no son tu propiedad,
Y si das otro paso, vas a aprender lo que es que alguien te frene de verdad. Garrett apretó los dientes, su sonrisa se desvaneció en una mueca de ira. Entonces, los tomaremos por la fuerza. Fue cuestión de segundos. El primero en moverse fue el hombre a la derecha de Garrett, que empujó a Silas con el hombro. Silas respondió con un golpe directo al pecho que lo derribó, pero el segundo hombre ya lo tenía por detrás, inmovilizando sus brazos. La pelea fue sucia, desigual. Garrett lanzó un puñetazo brutal que tiró a Silas al suelo, y uno de los otros sacó un cuchillo, la hoja brillando lúgubremente. El ara gritó. Los niños lloraban desde dentro de la casa, asustados. Justo cuando uno de los hombres se disponía a patear a Silas en el suelo, se oyó un grito fuerte y resonante. «Basta ahí». Desde la colina, Elías, el vecino más cercano, bajaba corriendo, su vieja escopeta de caza en las manos, un arma familiar en el oeste. Detrás de él, su esposa, Cora, apuntaba con un revólver oxidado, pero temblorosamente firme. Elías no necesitó repetir. 3 segundos para irse. Si cuando llego al porche siguen aquí, les lleno la espalda de plomo. El sonido del cerrojo de la escopeta, duro y definitivo, selló la amenaza. Los 3 hombres retrocedieron. Garrett soltó un insulto, escupió otra vez y subió a su caballo. «No se acaba aquí», dijo antes de dar media vuelta y perderse entre el polvo del camino. El silencio que quedó fue más fuerte que los gritos, más denso que la tensión. Silas, aún en el suelo, sangrando de una ceja rota, respiraba con dificultad, el dolor pulsando en su sien. El ara corrió hacia él, se arrodilló a su lado, y con manos temblorosas le sujetó la cabeza entre los brazos, el miedo aún en sus ojos, pero la preocupación dominándolo todo. «No tenías que hacer eso. No debiste arriesgarte por nosotros», dijo entre lágrimas, limpiándole el rostro con la manga del vestido. Silas apenas pudo sonreír, una mueca de dolor y determinación. «¿Y si no lo hago por ti? Entonces, ¿por quién, el ara?» Ella bajó la frente hasta apoyarla en la suya, sin importar la sangre ni el polvo. Ese día, los niños no entendieron del todo lo que había pasado, pero cuando Elías y Cora se quedaron a cenar esa noche y Silas, con el ojo hinchado, se sentó a la mesa con los pequeños en su regazo, hubo algo que quedó más claro que nunca. En ese lugar, ya no había espacio para el miedo, solo para quien estaba dispuesto a quedarse. El juzgado del condado estaba lleno de murmullos y miradas cruzadas. La sala de madera oscura y bancos rechinantes olía a polvo viejo y papel húmedo, un aire de solemnidad y tedio. El juez, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos escépticos, repasaba los documentos sobre la estrada con aire de quien no esperaba mucho. El ara, sentada junto a un abogado joven y nervioso designado por el Estado, mantenía la espalda recta, pero sus manos temblaban sobre el regazo, apenas visibles. Garrett, el exmarido, estaba a pocos metros, de pie, con una sonrisa confiada y un fajo de papeles en la mano. Sus ojos no paraban de buscar al juez, como si cada mirada le asegurara la victoria. No hay certificados de adopción, no hay acta de nacimiento a nombre de la madre. Y según estos documentos, decía el abogado de Garrett con voz monótona, señalando los papeles, él figura como padre legal, por lo tanto, el derecho de custodia le corresponde. El juez asintió lentamente, sus ojos grises fijos en el documento. El silencio se apoderó de la sala, denso y opresivo. El ara bajó la vista, un frío glacial invadiéndola. No había nada más que decir. Lo que tenía eran niños, amor, cuidado, noches de fiebre, panes partidos en 4 para que alcanzara para todos, pero no papeles. Y eso, en aquel edificio frío, parecía no valer nada. Fue entonces que se oyó un ruido suave. Una mujer anciana, apoyada en un bastón de nogal pulido, se levantó del banco de atrás. Todos se giraron. Era Agnes, la matriarca de las colinas, una mujer de 80 años que vivía sola cerca del bosque, medio ciega, pero conocida por su palabra firme y su memoria afilada como una navaja. Había visto mucho en esas tierras. Con el debido respeto, su señoría, dijo con voz clara y resonante que llenó la sala. Yo vi con estos ojos como ese hombre vino a buscar a el ara al rancho Blackwood. No vino a pedir a sus hijos, no vino a recuperarlos. Dijo que no quería mujer, que ya no le servía para nada, y que cada niño valía $100. Agnes se volvió hacia el juez, levantando la barbilla con un orgullo que desafiaba su edad. Eso no lo dice ningún papel, su señoría, pero yo estuve allí.
Vi cómo el ara los protegió con su vida, como el señor Blackwood terminó en el suelo sangrando por no dejarlos llevarse a los niños como ganado. Si la justicia tiene algo de sentido en este condado, entonces la custodia debe quedarse con quien no los vendió, sino con quien los cuidó y luchó por ellos. Un papel no vale más que el amor de una madre. La sala quedó en un silencio espeso, cada palabra de Agnes resonando en las paredes. El juez la miró un largo momento, un atisbo de algo indescifrable en sus ojos, luego bajó la vista a los papeles sobre su escritorio, cerró la carpeta con un golpe suave pero final. Este tribunal, dijo, su voz ronca pero clara, reconoce a Elara Vance como tutora legal de los menores. Custodia completa e irrevocable. Elara cerró los ojos, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las lágrimas contenidas durante semanas, meses, bajaron sin permiso por sus mejillas. Agnes volvió a sentarse, su semblante de la misma dignidad con la que había hablado. Cuando regresaron al rancho esa tarde, el sol comenzaba a teñir las nubes de naranja y púrpura. Los niños corrían hacia la casa con risas nerviosas, sin entender del todo la solemnidad de lo que había ocurrido, pero sintiendo la ligereza en el aire. Pero en cuanto Silas bajó del caballo y miró hacia el gallinero, se detuvo en seco. El gallinero estaba destrozado, plumas por todos lados, la cerca rota. Y más allá, en la madera de la entrada de la casa, una línea gruesa de carbón rojo dibujaba dos palabras torcidas y amenazantes. Tú pierdes. El ara se llevó una mano a la boca, sus ojos se abrieron en shock. Los niños que venían detrás se quedaron quietos, el júbilo esfumado. Silas no dijo nada. Caminó hasta el cobertizo, tomó la silla de montar y la ajustó en silencio. Ató al caballo con manos firmes y, sin mirar atrás, se montó y partió al galope, dejando solo el eco de los cascos en el aire. Fue directo a la oficina del sheriff del condado vecino. Esa noche, mientras el ara acostaba a los niños, el fuego en la chimenea crepitaba con más fuerza que de costumbre, como si quisiera disipar el frío que Garrett había dejado. El silencio pesaba en el ambiente hasta que, pasada la medianoche, llegó el telegrama. Silas, sucio y empapado por el barro del camino, entró con paso tranquilo y dejó la nota sobre la mesa. Decía, detenido en condado de Pine Hollow. Intentaba huir hacia el norte. Confesó destrucción y amenazas. El ara lo miró desde el umbral, con los ojos cansados pero serenos, un peso inmenso levantado de su espíritu. Silas, con apenas una sonrisa que no llegó a sus ojos hinchados, murmuró, ya no volverá. Y por primera vez en mucho tiempo, el ara se permitió creerlo. La amenaza había terminado, la sombra se había disipado. La primavera llegó al rancho Blackwood con una luz nueva, una promesa fresca que se desplegaba sobre la tierra. El hielo desapareció de las cercas, el barro se volvió tierra firme bajo los pies, y las semillas plantadas por manos pequeñas comenzaron a brotar tímidamente entre los surcos, tiernas y verdes. La tormenta, tanto la literal como la figurada, había pasado. Una mañana clara, con el sol tibio en la espalda, Silas y el ara se pusieron manos a la obra para reconstruir el gallinero destruido por la rabia de un hombre que ya no podía hacer daño. No estaban solos. Ren, la niña mayor, sostenía las herramientas con un aire de seriedad. Finn y Caleb se turnaban para sostener los clavos, aunque los perdían más de los que entregaban, riendo con cada tropiezo. Y la pequeña Daisy, con un delantal suelto y las mejillas llenas de tierra, recogía plumas viejas y las guardaba en una cesta como si fueran tesoros, cada una un recuerdo de lo que se había salvado. Silas, con la camisa remangada y el martillo en mano, clavaba con un ritmo constante, el sonido seco de la madera impactando, un eco de la nueva vida que construían. El ara sostenía la madera, sus ojos vigilando que los niños no se lastimaran, su corazón latiendo al compás de la tranquilidad que los envolvía. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El sonido del trabajo compartido, de los pasos corriendo entre las tablas, del canto ocasional de un gallo rescatado, llenaba el aire de algo más profundo que palabras. Al mediodía, hicieron una pausa bajo la sombra de un viejo roble. Silas cortó pan y queso, y el ara sirvió leche en vasos de hojalata. Todos se sentaron en el suelo, como si la tierra misma los sostuviera, un sentido de pertenencia en cada bocado. Fue entonces cuando la pequeña Daisy se acercó a el ara y tiró suavemente de su manga. «Mamá», preguntó en voz baja, casi un susurro, como si temiera romper un hechizo. «Mamá, ¿podemos llamarlo a él?» «¿Papá?» El ara no respondió de inmediato.
Sus ojos se elevaron, lentos y llenos de una emoción abrumadora, hacia Silas, que estaba a pocos pasos, limpiándose las manos con un trapo. El hombre levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue una mirada simple, pero llena de comprensión, de una promesa tácita que trascendía años de soledad. Solo si el señor Silas quiere, dijo el ara en voz alta, su voz temblaba un poco, pero una sonrisa tenue iluminó su rostro. Silas se acercó despacio, se agachó a la altura de la niña, la tomó de la mano, y le habló con la voz clara y suave que usaba para calmar a los potros asustados, pero con una ternura infinita. Desde ahora, Daisy, esta es la casa de todos nosotros. Nadie tiene que tocar la puerta para entrar. Nadie tiene que pedir permiso para quedarse. Son mi familia, y yo, si quieren, seré su padre. Daisy lo abrazó sin decir palabra, hundiendo la cara en su camisa, el aroma a heno y a tierra del hombre ahora su refugio. Silas le acarició el cabello suavemente, y en su mirada había una ternura que ni él sabía que tenía, un manantial recién descubierto en su alma. Esa noche, la chimenea ardía con fuerza. Afuera, el aire era fresco, pero dentro de la casa, el calor era más que físico, era un calor de hogar, de amor encontrado. El ara lavaba los platos mientras los niños se cepillaban los dientes con palitos de menta silvestre que Wren había traído del bosque. Silas, sentado en su silla de madera favorita, tallaba en silencio una pieza de nogal. Era un pequeño gallo con las alas desplegadas, un símbolo de aquel gallinero nuevo y de la vida nueva que brotaba en ese rincón del mundo. Cuando el ara terminó, se acercó despacio. Ya no llevaba la manta gris de antes, ni la mirada baja que una vez la definía. Sus pasos eran firmes, aunque su voz aún temblaba un poco. Se sentó junto a Silas. Por un momento, solo escucharon el crepitar del fuego, el murmullo lejano de los niños. Entonces, ella puso suavemente su mano sobre la de él. No dijo su nombre, no pidió permiso, solo dijo lo que llevaba tiempo sintiendo, con la voz más honesta que le nacía del pecho. Si no es mucho pedir, Silas, si alguna vez se puede, me gustaría que me llamaran el ara Blackwood. Silas no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo, conteniendo una oleada de emoción. Cuando volvió a abrirlos, la miró con una sonrisa lenta, nacida desde el alma, que iluminó su rostro curtido. Tomó su mano entre las suyas, la apretó con suavidad, con la fuerza de una promesa no hablada, y dijo: Entonces, bienvenida a casa, el ara Blackwood. Esa noche, mientras los grillos cantaban su canción de verano y la luna se alzaba redonda y plena sobre las colinas de Wyoming, Silas y el ara se quedaron junto al fuego en silencio, no por falta de palabras, sino porque ya no hacían falta. La mujer que un día llegó sin pedir nada y el hombre que pensó que ya lo había perdido todo, por fin entendieron que el amor no siempre llega como un relámpago que lo consume todo. A veces llega como un martillo golpeando una viga para construir un nuevo techo, como una niña pequeña que pregunta si puede quedarse, como una mano sobre la tuya, una promesa silenciosa, y la oportunidad de un hombre y una mujer de empezar de nuevo, juntos, una familia. Los años pasaron como el viento entre los campos abiertos de Wyoming, lentos, constantes y llenos de los silencios profundos que solo la vida compartida sabe llenar. El rancho Blackwood, alguna vez un lugar de trabajo y soledad, se transformó poco a poco en algo mucho más profundo, un verdadero hogar, un refugio. Después de aquel día en que el ara eligió quedarse, no pasó mucho tiempo antes de que otros niños comenzaran a llegar. Primero fue una niña abandonada junto a la vía del tren, sus ojos asustados reflejando la misma soledad que el ara una vez conoció. Luego, dos hermanos que habían perdido a su madre durante un invierno brutal, con el viento aullando historias de pérdida. Después, un niño mestizo que nadie en el pueblo quería adoptar, con una mirada desafiante que ocultaba un corazón roto. El ara no los buscaba. Eran ellos quienes, de alguna forma inescrutable, la encontraban, y ella nunca, jamás, cerraba la puerta. Silas, viendo aquello, supo que el rancho debía cambiar, crecer. Amplió el granero, construyó una nueva ala en la casa con la ayuda de Elías y otros vecinos que ya no venían por deber, sino por afecto genuino, sus manos unidas en un propósito común. Las paredes, antes silenciosas y llenas de ecos vacíos, comenzaron a guardar el sonido de pasos pequeños corriendo, risas claras y cristalinas, canciones infantiles al atardecer y cuentos contados al calor reconfortante del fuego. Cada noche, cuando el sol desaparecía tras las colinas, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí,
El Ara se sentaba en la galería con un libro entre las manos y los niños a su alrededor. Les enseñaba a leer, letra por letra, con una paciencia infinita, sus dedos guiando a los pequeños por las palabras. Algunos deletreaban con esfuerzo, otros se reían al equivocarse, pero todos se sentían vistos, escuchados, nunca menos. Silas, mientras tanto, la observaba desde su silla de madera, su sombrero sobre las rodillas, el café humeando entre sus manos callosas y los ojos fijos en el Ara, como si leyera en ella el capítulo más importante y hermoso de su propia vida, el que nunca había imaginado escribir. Una noche clara, con la luna colgando alta y los grillos cantando su sinfonía nocturna, Silas rompió el silencio cómodo que los envolvía. Si aquel día no hubiera abierto la puerta, dijo, su voz suave como el murmullo de un arroyo, jamás habría sabido qué era tener una familia. El Ara, mientras corregía la lectura de una niña de cabellos trenzados que se había quedado dormida en su regazo, levantó la vista y sonrió, una sonrisa plena, que alcanzaba sus ojos. «Y si tú no hubieras tocado la mía», respondió, sus dedos trazando la mejilla de la niña dormida, «yo aún pensaría que debía esconderme para siempre». No hubo necesidad de más palabras. Silas estiró el brazo y rozó los dedos de el Ara. Ella los apretó suavemente, sin soltar el libro. En la entrada del rancho, colgada sobre el portón principal, había una tabla de madera tallada a mano, sus letras grabadas con un cuidado amoroso. Esta tierra no solo cultiva cosechas, cultiva corazones. Las letras eran de Silas, la frase, de el Ara. Con el tiempo, los niños crecieron, sus pasos se hicieron más firmes, sus voces más profundas. Algunos se marcharon a buscar su destino en el vasto mundo, llevándose consigo la calidez de aquel hogar. Otros se quedaron, ayudando en el rancho y criando sus propios hijos bajo el mismo techo, un ciclo de vida y amor que se renovaba. Siempre había un plato extra en la mesa larga de madera por si alguien llegaba con frío, con hambre o con el corazón cansado. Nadie preguntaba por qué el Ara y Silas nunca se casaron por iglesia. No hizo falta. Vivieron como compañeros, como esposo y esposa en todo menos en papeles, como dos mitades que se habían encontrado justo cuando más lo necesitaban, completándose el uno al otro en el desierto de la vida. Cada aniversario, Silas le regalaba a el Ara algo hecho por sus propias manos. Un pedazo de madera transformado por su paciencia. Una cuchara tallada con delicados diseños, una caja para guardar cartas y recuerdos, una pequeña figura de madera que representaba algún animal del rancho. Y el Ara, cada invierno, tejía una manta nueva, aunque Silas dijera con una sonrisa que ya tenía demasiadas, cada puntada un hilo de su cariño. Los domingos, cuando el rancho dormía en un silencio pacífico y el fuego aún crepitaba suavemente en la chimenea, el Ara bordaba en silencio, sus agujas tejiendo historias en la tela, mientras Silas recitaba en voz baja algún fragmento del libro que ella le había enseñado a leer, su voz profunda resonando en la quietud. No hablaban del pasado doloroso, solo estaban ahí, en el presente que habían construido con paciencia, ternura y una puerta que nunca, jamás, volvió a cerrarse para nadie que necesitara un hogar. Así, el rancho Blackwood no solo fue un hogar, fue un faro, un lugar donde el amor se sembró en la tierra árida y floreció contra todo pronóstico. Así termina la historia de el Ara y Silas. Dos almas heridas que jamás imaginaron que la ternura, la familia y la redención podían encontrarse en un rancho perdido en el corazón de Wyoming. No hubo promesas grandilocuentes ni finales perfectos sacados de un cuento de hadas, solo una verdad sencilla, sólida como las rocas de la pradera: cuando alguien deja de huir, empieza a pertenecer. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que los milagros cotidianos existen, no olvides dejarnos un comentario y compartirla con quienes aún creen en la bondad humana. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de amor, dignidad y esperanza en tierras donde todo parecía perdido. Cada semana, un nuevo relato te espera, desde el desierto a las montañas, del dolor a la ternura, porque en cada frontera siempre hay lugar para un corazón que se atreve a quedarse. Gracias por acompañarnos, y recuerda, a veces el lugar no se encuentra, se construye.